Le vamos a mostrar una placa, señor director, que está extraída del diario La Nación y que habla de la brecha entre ricos y pobres en su punto más alto. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, la desigualdad es la mayor en toda la historia. La desigualdad entre ricos y pobres alcanzó niveles récord en la mayoría de los países desarrollados y es aún más alta en las economías emergentes, según un informe de esta organización. Por ejemplo, esta agrupa 34 países y el 10% de las personas más ricas tienen ahora ingresos 9,6 veces superiores a los del 10% de los más pobres. Esa proporción era de 7,1 veces en los años 80 y de 9,1 en los años 2000, o en los 2000, ¿no? Las desigualdades se agudizaron, en especial después de la crisis global del 2008, cuando el ingreso medio global se redujo en un 11%, mientras que los ingresos más altos crecieron un 7%. Al no atacar el problema de la desigualdad, los gobiernos debilitan el tejido social en sus países y comprometen su crecimiento económico a largo plazo, ¿no? Para reducir la desigualdad y estimular el crecimiento, bueno, se recomienda a los países que promuevan distintas políticas de accesibilidad, ¿no? de empleo, de educación, empleos estables. Y ustedes saben que hay un dato que tiene que ver con nuestro continente. Y hay otro dato también que desmitifica algunas cuestiones. El problema es particularmente agudo en Estados Unidos. Entre el 2008 y el 2013 el ingreso promedio del 10% que más gana en Estados Unidos subió un 10,6%, mientras que los ingresos del 10% que menos ganan cayeron un 3,2%. Austria, Dinamarca y Francia también han tenido incremento en los niveles más altos y descenso en los más bajos. Pero el detalle es que Chile, siempre se lo pone de ejemplo a Chile, deberíamos ser como Chile, o deberíamos ser como Brasil, mirá cómo está Brasil ahora, una recesión tremenda, ¿no? Lo cual, mal de muchos, obviamente es consuelo de tontos, no nos tiene que consolar que Chile o Brasil, pero Chile es el país con mayor desigualdad salarial dentro de los países analizados en el informe. La diferencia de ingresos en Chile es entre el 10% más rico y el 10% más pobre en el año 2013, un par de años atrás, era de 27 contra 1, ¿no? Chile es el país más desigual del llamado Club de los Países Ricos. Y bueno, esto yo lo decía en función de que comentábamos lo de Grobo Copatel la semana pasada en Santa Fe. Y ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, no vieron el programa, se lo reduzco en un ratito. Grobo Copatel dio una charla aquí en los salones del puerto, en la parte alta, que tiene toda una pared vidriada, ¿no? Que muestra el Riacho Santa Fe, el distrito Alto Verde. Entonces yo después comentaba con algunos de los visitantes que mientras Grobo Copatel hablaba del futuro, ¿no? De la sociedad del conocimiento del futuro, allí enfrente hay gente que seguramente a esa hora, en las 10 de la noche, estaba rogando que no empiecen en alguna balacera para que alguna bala perdida no mate a un inocente, ¿no? O hay gente que está tratando de ver cómo puede subsistir. O sea que el tema era la brecha. Yo les decía a ustedes la brecha. Y de esto ya se está ocupando y lo acabamos de ver recién, ¿no? Y también nos preguntábamos cuándo se produce esa línea de corte, ¿no? Porque está bien, decíamos nosotros el domingo pasado, los países, las provincias, los gobiernos, ¿no? Los estados, provincial, nacional, invierten, no sé si bien o mal, pero invierten, ¿no? Nosotros poníamos como ejemplo la provincia de Santa Fe, el Plan Hable, el programa Vínculos, programas nacionales de ayuda social. El tema es que Jorge Giacobbe, que es analista, más que analista es encuestador, estuvo en el Congreso de CRA, el fin de semana aquí, venía de entrevistarse con el Papa, y él tiene una encuesta donde la pobreza estructural en Argentina es del 25%, altísimo, altísimo. Y él comentaba que Francisco, su santidad, le planteó a él como una de sus principales preocupaciones la pobreza estructural que hay en Argentina. Entonces de ahí que nosotros nos preguntábamos cuándo se produce esa línea de corte, ¿no?
de empezar a salir. Claro, esto no es como decir, hay que pavimentar tal calle, se pavimenta y se terminó. Pasó de estar de tierra a pavimento. No, hay que hacer una obra de cloaca. Esto es una cuestión social, humana, ¿no? Que se ve a largo plazo, pero el problema es que para que se vea a largo plazo en algún momento hay que empezar y cuándo se ven los resultados. Hoy, entre nuestros distinguidos invitados, ya está aquí en el estudio, lo vamos a invitar a que se siente en la mesa, está el ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la provincia, Rubén Galassi. Y también en nuestro living está el doctor Oscar Martínez, que es candidato a gobernador. Y queremos pedirte, Cachi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Una reflexión sobre esto que estábamos comentando. Bueno, en realidad la desigualdad es un mal que se cura con políticas públicas, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista económico y tributario, uno puede colaborar en fortalecer las desigualdades o en achicarlas. Nosotros vemos últimamente que ha habido políticas públicas a nivel nacional que no ayudan a achicar la brecha. Una de ellas es no haber vencido la inflación. La inflación afecta a todos, pero de verdad que afecta de manera especial a los más humildes. Y después el sistema tributario, ¿no? Nosotros tenemos un sistema tributario que ha eximido de impuestos a aquel que quiera blanquear capitales y que por otro lado grava con ganancias a un trabajador que gana 20.000 pesos. De verdad que esa es una desigualdad que contribuye a que la brecha se ensanche. Y después necesitamos políticas públicas, obviamente vinculadas a temas que vos señalabas, ¿no? Que es la educación, políticas públicas relacionadas a la educación y al empleo. Y no siempre tiene que ver con la asignación de recursos, sino con la calidad de las políticas que se lleva adelante, porque al gobierno nacional uno tiene que reconocerle que invirtió más en educación, pero un mismo informe, que es el informe PISA, que se hace a través de OCDE, sobre la calidad educativa de la Argentina, ha demostrado que la Argentina ha declinado en el concierto de las naciones en cuanto a su calidad educativa, y obviamente este es el instrumento más valioso que tenemos para que haya movilidad social ascendente. Y te doy un dato que tiene que ver con ese informe. Uno de los problemas que tenemos en la Argentina es la desigualdad en el sistema educativo, que entre las mejores y las peores calificaciones había una diferencia de un 40%, cuando en los lugares de mejor bienestar y un desarrollo armónico como Finlandia, la diferencia entre las mejores y las peores evaluaciones eran del 7%. Es decir, la desigualdad de verdad que es un cáncer que lastima a la sociedad. Por eso debemos discutir políticas educativas que construyan igualdad. Acá en la ciudad de Santa Fe, una persona que fue Atilio Rosso, que se dedicó mucho a plantear la necesidad de políticas educativas que sean un instrumento para eliminar las desigualdades. Vos lo recordarás, hizo un informe, incluso fue un hombre que fue muy duro con el sistema educativo, porque él planteaba la necesidad de controlar la calidad educativa, más allá de las disputas que a veces se producen respecto de cómo se asignan los recursos. Y la verdad que el otro día estuvimos en un debate convocado por ANSAFE en Venado Tuerto, y la verdad que hubiera sido muy bueno que todas las fuerzas políticas participen de ese debate, porque eso es debatir el futuro. Y el otro es el tema del empleo. El tema del empleo. Tema, ¿no? Quería un pantallazo general, porque el tema de la desigualdad, de la cual habla este informe, de las pobrezas estructurales, los que más ganan, los que menos ganan, trae todos los problemas que decía también el doctor Martínez, pero también seguramente esto trae acarreado la falta de perspectiva de vida, de visión de futuro de las personas, que hacen que muchos de ellos caigan en la marginalidad y la delincuencia. Ministro de Gobierno Rubén Galassi, gracias por venir. Gracias este por no es el invitar. tema convocante, pero queríamos tener también su opinión, ya desde el punto de vista del Estado, sobre este informe, sobre la desigualdad, en este caso en el mundo, ¿no? Pero, es decir, ¿cómo se nota esto en el día a día del gobierno? A ver, las consecuencias de la desigualdad se manifiestan todos los días. No quiero abundar en lo ya dicho. Sin lugar a dudas, no hay instrumento más igualador de oportunidades que la educación. Son desafíos a largo plazo. Venimos de muchas políticas en el país que han destruido la posibilidad de un desarrollo armónico. Uno a veces
vivimos tantas urgencias y nos piden que rápidamente digamos que vamos a hacer mañana, pero si también no pensamos de dónde venimos, cuándo el país empezó a desbarrancar, nunca vamos a tener una perspectiva de mediano y largo plazo que son cómo se resuelven estas cuestiones. El país tuvo una ley que fue la 1420, que fue a fines del siglo XIX, y que las consecuencias de esa ley igualitaria, la del guardapolvo blanco como símbolo de igualdad, de acceso a la educación pública, a un país que además recibía inmigrantes de todo el mundo y necesitaba a los niños, hijos de distintos padres, italianos, españoles, franceses, criollos también, desde ya, darle la oportunidad de una formación igual. Pero digo, esa ley que fue a fines del siglo XIX tuvo los efectos en el país décadas después. Y bueno, en el país venimos desde el último golpe militar de la destrucción de no solo de la industria nacional, sino de los procesos educativos que han tenido una grave consecuencia y nos va a llevar mucho tiempo revertir. Pero hay que seguir apostando a esto, y al mediano y al largo plazo. Nosotros el domingo pasado decía la línea de corte. Ya se produjo, se está produciendo. Yo creo que el país ha fijado algunas metas, que coincido con el diputado Martínez, además de invertir hay que apuntar a mejorar la calidad, pero por lo menos ya se han fijado algunas metas en lo que hace a porcentajes del PBI que se debe invertir en educación. Ahora creo que el desafío es, además de universalizarla en la primaria, cumplir el objetivo de hacerla universal en el secundario, porque aún en provincias podemos denominar algo más ricas como Santa Fe respecto a otras, todavía no estamos cumpliendo la meta de universalización en el secundario. Hay que ir por el desafío de agregarle calidad, para que el chico y la chica que terminan el secundario, el que quiera pueda acceder a la universidad o a los terciarios con perfil técnico o humanista, el que elijan, pero ya ahí a los 18 y 19 años tengan herramientas que le permitan desenvolverse en la sociedad. Creo que ese es el gran desafío. Podríamos estar mucho tiempo hablando de esto. Políticas tributarias, comparto también. Aquí somos un país que siempre los grandes lobbies los hacen los más poderosos. Entonces es muy difícil establecer políticas tributarias que generen equidad. Y los países que muchas veces los que en mejor condición social muestran como ejemplos de desarrollo son los que, si ellos tuvieran que aceptar la legislación que tienen esos países aquí en Argentina, serían los primeros en oponerse. Bueno, y otro tema que también marca el informe sobre Chile, ya que tanto nos gusta compararnos, porque esto es lo que tenemos los argentinos, ¿no? Mi finado padre solía decir, parecería que el trabajo del otro siempre es más lindo que el de uno. No, entonces parecería que los países vecinos, hasta las provincias vecinas, siempre son mejor que la de uno, el pueblo vecino es más lindo que el de uno. Como, por ahí tenemos cierto. Entonces, en Chile, dice este informe, es donde es más alta la informalidad en el empleo. Pero bueno, cerramos el tema acá. La educación es donde, por ejemplo, la universitaria es una educación totalmente privatizada. La formación universitaria en Chile está concebida como un negocio y no como un instrumento para formar a la población. Muchos chicos que acceden a la universidad en Chile terminan empeñados, los que pueden acceder, ¿no? Empeñados por años y años por lo que le cuesta pagar los años de cursado en la universidad. Argentina comparativamente tiene ventajas y tiene decisiones políticas que son trascendentes y que, si se desarrollan en el mediano plazo y se van fijando metas superadoras, tendríamos que avanzar en un proceso de ir rompiendo esta desigualdad que, insisto, se ha hecho muy creciente en las últimas décadas, pero que con planes concretos se puede revertir. Yo estuve en Chile en el año 95, ¿no? En una feria, FISA, y la feria siempre se hace en las afueras. Entonces, es más, estábamos residiendo en un departamento en Alto Las Condes, que es el lugar más caro, como si fuera Barrio Norte, en Buenos Aires. De ahí tomábamos un subte, un colectivo, y el colectivo pasaba por los barrios más pobres de Chile. Entonces uno veía el contraste. Pero bueno, ya está, ese tema, como dice el ministro, para seguir charlándolo mucho tiempo. Afortunadamente nosotros lo charlábamos con ustedes el domingo pasado, después de la charla de Grobo Copatel y lo que yo les contaba del Distrito Alto Verde. Señores.